Egunon, sí, te resultas de Ceuta y Melilla. ¿Eh? Resulta interesante el tema, sobre todo habiendo escrito una novelita llamada Jacal Pastor en el estrecho Ceuta, Melilla y el Sáhara. Él me dijo que tienen que ver Ceuta, Melilla y el Sáhara. Bueno, para eso está la novela, ¿no? Disponible en Amazon. Bueno, en este tiempo de 2022, a resultas de los desafíos provocados por el Kremlin con la invasión, agresión imperialista fascista en Ucrania, tenemos esa circunstancia relativa al hecho de que, bueno, pues, el Estado español, producto de una decisión de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y tal vez de cierto líder saharaui que fue tratado en Logroño y que hizo caer a la ministra de Asuntos Exteriores, la guipuzcoana Arantxa González Laya, y pusieron a un tipo que había sido embajador en Francia, llamado Alvarez, con una cartita que parecía escrita en francés o en original y que parecía estar hecha por el Quai d'Orsay, traducida al castellano. No, ya saben, no del cambio de posición respecto al Sáhara para que la posición más verosímil para el futuro sea la autonomía dentro del territorio marroquí, lo cual está dentro de la visión del Gran Marruecos que está establecida primero por los nacionalistas dentro de Marruecos, que fueron utilizados por el monarca Mohamed V, padre de Hassan II y abuelo de Mohamed VI, y luego vendrá su hijo, que es Hassan III. Evidentemente, lo mismo que en el Estado español, quien estableció el régimen de estabilidad con los 25 años de paz de 1964, el aperturismo, las suecas, cuando Juan Carlos I le pidió una democratización a Franco, Franco le dijo, no puedo, no, eso lo tienes que hacer tú, yo te dejo un país estable y económicamente próspero y la democracia es la guerra que tú tienes que hacer. Y en parecido el espíritu de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, la guerra que tiene que librar Mohamed V es la guerra de la independencia. Hassan II, en teoría, tiene que vencer a Argelia, cosa que no hace en la guerra de las arenas, y por eso su régimen es inestable, con intentos de golpe de Estado, liquidar la monarquía, y hizo el intento de ampliar el régimen a través de la Marcha Verde. Pero evidentemente esas circunstancias bueno, no fueron del todo correspondidas por la comunidad internacional, que mantuvo la idea de la descolonización. Y evidentemente ahí tenemos esa circunstancia de que Mohamed VI, después de ser un pequeño fracaso de Hassan II, es el que ha intentado, y parece que con éxito, establecer a espejo de las autonomías en España la idea de una autonomía para el Sáhara dentro del gobierno marroquí. Y precisamente ahí estaría la victoria. Y como dijo el ministro correspondiente en aquella entrevista televisiva en el Cairo TV, o Egipto TV, o vete a saber cómo se llame TV, pero era en el Cairo, respecto a que había que hacer las cosas con calma y por procesos. Primero había que asentar y estabilizar la soberanía marroquí en el Sáhara, y probablemente Hassan III será el que afronte el desafío de reincorporar. Sí, ellos tienen la idea de reincorporar al territorio marroquí del ámbito de Ceuta y Melilla. Lo cual es curioso porque si uno mira la vertiente territorial del Gran Sáhara, del Gran Marruecos, del Gran Sultanato, incorporaría todo el territorio de Mauritania, es decir, tendría que incorporar el territorio del Estado soberano de Mauritania dentro del Gran Marruecos y buena parte del territorio argelino, lo cual en el caso del territorio argelino era un asunto que el territorio era previamente del ámbito territorial de Marruecos, pero con la llegada de los franceses hubo un reequilibrio dentro de sus propios
ámbitos coloniales. Y bueno, aunque en teoría Marruecos era un término colonial protectorado, pero argeliano era parte integral del territorio francés, por eso las luchas con los Pieds Noirs, con 1 millón de personas ahí dentro, y luego la dificultad entre el año 52 y el 62, la forma de golpe a través de Charles de Gaulle, con la amenaza de los paracaidistas argelinos franceses para con París, y la traición que se sintieron aquellos que apoyaron el golpe con el acuerdo de Evian, que cristalizó con la independencia de Argelia en 1962, lo cual es luego sorprendente que todos estos que han sido franceses se les llame extranjeros e inmigrantes. Inmigrantes sí son descendientes de franceses, que no lo eran todos los... Bueno, con estas cosas que pasan. El asunto está en el que ha vuelto a salir el asunto de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque en teoría la carta aquella de cambio de posición estratégica con el Sáhara era una vertiente para garantizar y solidificar la permanencia e inmanencia de España en Ceuta y Melilla y las posiciones del norte de África. Lo cual es curioso porque en teoría no debería haber ninguna garantía porque son de España, ¿no? Por eso resulta sorprendente que ahora se esté con la idea de que deban de ser garantizadas su seguridad por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Cierto es que estas circunstancias deberían estar respecto a las negociaciones que llevaron a cabo los españoles para el ingreso de España en la OTAN voluntariamente, porque no fue la OTAN la que fue a buscar a España, sino que la organización tenía interés por el Flanco Sur y por el ámbito del Mediterráneo y por el ámbito de reservorio, en caso de una guerra con los soviéticos, en los años 70 y 80, para servir de punta de lanza para una contraofensiva si los soviéticos empezaban una guerra con tropas de tierra invadiendo la República Federal y el norte de Francia, un poco en el sentido del papel que hicieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Eso sí, que había pasado mucho tiempo para la guerra de movilidad y evidentemente las circunstancias siempre son cambiantes y uno no puede pensar en una guerra del pasado para una guerra del presente o del futuro. La visión táctica y estratégica. Pero ahí estaba la cosa en la que los españoles entraron en la OTAN y entraron de aquella manera. Recordemos cuál es el ámbito del tratado. El artículo número 5 establece: las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas adoptando seguidamente de forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte, cualquier ataque armado de esta naturaleza, y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas establece un marco general para nivel mundial, pero reconoce la posibilidad de establecer marcos regionales de defensa, y en ese punto es donde se incardina la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, puramente no se establece la OTAN como residuo de la Guerra Fría, sino como marco de referencia militar y de seguridad colectiva dentro de la Carta de Naciones Unidas, a pesar de que formalmente la ONU no vaya a reconocer ningún tipo de vinculación con la OTAN, porque evidentemente no puede hacerlo, porque tendría que hacerlo dentro del marco del Consejo de Seguridad, y evidentemente hay países que están en contra de cualquier reconocimiento o vinculación de una organización como la ONU con la OTAN. Pero vamos, se establecía esa situación respecto a la forma de, si eres atacado, cómo va a responder la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero es que hay un artículo 6 que se establece respecto a la idea de cómo es y dónde es. A efectos del artículo 5 artículo 6. A efectos del artículo 5 se considerará ataque armado contra una o varias partes el que se produzca, y vienen dos subapartados. Apartado 1.
contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, cosa que evidentemente después de la independencia de Vian de 1962 Argelia quedó fuera, por ya no ser francesa, y evidentemente después de la Carta del 57 de Constitución de las Comunidades Europeas, entre el 57 y el 62, Argelia fue parte de las Comunidades Europeas, pero desde el 62 ya no, continúa. Contra el territorio de Turquía, que no está en Europa, o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer, lo cual incluye el archipiélago de Canarias, dicho sea de paso, y evidentemente las Baleares. Según los subapartados, contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en esos territorios, así como en cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de alguna de las partes en la fecha de entrada en vigor del tratado o que se encuentren en el Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al Trópico de Cáncer. Resulta interesante porque esta última parte, o que se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Podría inferirse, pero es una inferencia política, que si hay unas tropas militares asentadas en la zona costera de la zona mediterránea, y esto sobre todo se referiría al ámbito de Melilla, más claramente, si hubiera unos barcos españoles fondeados en la zona de Melilla y fueran atacados por Marruecos, evidentemente la OTAN podría, sin ningún cambio ni modificación, atacar a esos barcos marroquíes por haber sido agresores de una situación militar de la alianza. Pero bueno, ahí estaría la reflexión respecto a esto, los españoles cómo lo negociaron. Porque aquí podrían haber hecho una modificación cuando penetraron en el año 81, porque fue un gobierno de UCD en la que se tomó la marronidad de establecer esa circunstancia del ingreso en la OTAN. Como hicimos en un vídeo, el PNV votó a favor de manera convencida. En este 2022 se establece el 40 aniversario, no sin la gente recordar el referéndum de 1986, que era de permanencia y de cualidad de la permanencia. Es decir, 4 años después de haber establecido el marco de referencia para el ingreso de España en la OTAN, se establece un referéndum para permanecer o salir. Lo cual podría haber sido, si tenemos en cuenta la idea de que los españoles en DUCD negociaron mal el ingreso en la OTAN para no incorporar todo el territorio nacional en su palabrería, mi nación es Euskadi, digamos que podrían haber tenido una posibilidad añadida en el año 86 para decir, bueno, los de UCD negociaron mal, pero aquí el Partido Socialista, que ha cambiado, ha dado un balanceo maravilloso, porque en octubre del 81 votó en contra de la permanencia en la OTAN, no, votó en contra del ingreso en la OTAN. En el 81 era el ingreso que fue efectivo en marzo del 82. Y después, cuando entra el Partido Socialista, el Partido de Octubre, con la victoria con 202 diputados sobre 350, se establece el marco de reflexión de que no pueden salirse. Pero para eso necesitan echarle el marrón a la ciudadanía para que justifique ese cambio. Y en esa justificación podrían haber dicho, bueno, es que a cambio de mantenernos dentro de la OTAN, sin estar dentro de la estructura militar, o habiendo negociado, por ejemplo, el cambio terminológico del artículo número 6 para incluir ciertas posesiones, no sé cómo habría sido redactado, pero podían haberlo dicho, hemos negociado, y además esto seguramente con juego de espejos, tal vez la OTAN habría tenido que aceptarlo, porque si no, justamente en ese momento, Alianza Popular, que era supuestamente atlantista, se puso de perfil e incluso pidió a la gente que votara en conciencia, lo cual evidentemente dejaba sobre las bases del Partido Socialista el hecho de votar a favor de la permanencia en la OTAN. Y evidentemente eso habría dado fuerza a que, hombre, camaradas, Isidoro habría tenido que decirle a los camaradas de la OTAN, oye, tengo que dar a los españoles una fruslería, algo que sientan que, hombre, que la OTAN sirve para algo y que aquí estamos para protegernos todos y que todo el territorio está incorporado, no solamente Baleares y Canarias.
y habría incorporado tal vez el paraguas de la OTAN para Ceuta y Melilla. Pues no lo hizo. No lo hizo la UCD, no lo hizo el Partido Socialista, no lo hizo el PP cuando gobernó con Aznar, y evidentemente no lo han hecho ni Zapatero, ni Rajoy, ni Pedro Sánchez Pérez Castejón, por más de que la nueva redacción se establezca la integridad territorial de los estados, lo cual en principio podría entenderse que también estaba en peligro cuando Argentina de Galtieri atacó las Malvinas y las Georgias y las Angus del Sur. Pero evidentemente no estaban incorporados ni en el artículo 5 ni en el artículo 6 del ámbito de las islas, a pesar de que la OTAN sea parte del sistema de defensa occidental de la OTAN. Por lo tanto, ahí tendríamos un problema global de seguridad para con Ceuta y Melilla. Resulta interesante, incluso en cierta medida adorable, cómo en tiempos recientes, respecto al final de la cumbre de la OTAN en Madrid para el presente, en el ámbito de las redes sociales, especialmente en Twitter, se establezca la idea de que España no está desprotegida en el único flanco que puede ser objeto de ataque, que no va a haber ningún ataque por ningún otro lado, incluso haciendo cachondeo de que los rusos van a atacar Girona o Lugo, o que los portugueses o los franceses son gente de mal vivir, o digamos haciendo chanzas y alegrías, lo cual resulta divertido porque en otras épocas se establece la idea de que Marruecos va a ir caminando sobre las aguas cual Jesucristo y va a tomar el Gando y va a tomar las islas de Canarias. Bien lanzando un ámbito de pateras o bien lanzando a su propio ejército para tomar las islas afortunadas. Y por otro lado, ahora con la ruptura de la amistad con Argelia se establece la idea, la dialéctica de que los argelinos van a enviar pateras a Baleares, lo cual en principio va a cabrear a los alemanes. Recordemos campañas electorales hechas por candidatos como Angela Merkel y quien fuera el candidato socialdemócrata, con pancartas como si fuera eso Wiesbaden en el ámbito de Mallorca, Menorca e Ibiza. Los alemanes tienen mucha presencia en Baleares y también los británicos, con la idea de que seguramente a los alemanes y a los británicos cualquier ataque, aunque fuera de línea blanda, de guerra híbrida y todas estas cosas que ahora están de moda, seguramente les tocaría un poco los huevecillos. Por lo tanto, estas cosas pues no creo que se establezcan, sobre todo porque, como dijimos, cualquier ataque a Baleares y a Canarias está protegido por el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así al artículo 5 y al artículo 6. Otra cosa es que políticamente el Consejo tenga una decisión y vaya a hacer una cosa u otra, pero si España invoca el artículo 5 para la referencia al artículo 6 respecto a Baleares y a Canarias, ahí estaría la OTAN para defender el territorio español, lo cual evidentemente no es el caso con Ceuta y Melilla ni tampoco las plazas de soberanía en el norte de África. Pero es que habría una cosa que habría que reflexionar antes y previamente. ¿Quién tiene que defender Ceuta y Melilla? ¿Quién? La OTAN, la ONU, el Papa, el Dalai Lama, los conciliarios de la nebulosa de Orión. No. Si Ceuta y Melilla son parte de España, quien deberá defender Ceuta y Melilla es España. Y para eso deberá tener unas fuerzas armadas bien preparadas para establecer la dialéctica para con el ámbito de la defensa de todo el territorio, sin depender de terceros, sin depender de alianzas que vienen bien para la seguridad colectiva, pero que no deben depender una cosa de la otra. Tú si eres un país que quiere mantener la soberanía sobre todo un territorio, debes de ser capaz de defenderlo por tus propios medios. Eso es lo que debería de entrarle al PP, al PSOE, que han evadido la respuesta para unas fuerzas armadas de categoría OTAN en el ámbito eurooccidental, gastando siempre lo menos posible y siempre estableciendo mayor prioridad respecto a un beneficio territorial dentro del marco del Estado para una política más interna y de consumo propio de los partidos y de las empresas ligadas a estos partidos que para con la defensa del territorio. Lo cual es un problema que a veces achacan a los malvados separatistas vascos y catalanes, pero es un problema que han heredado
gobiernos de derechas respecto a gobiernos de izquierdas y gobiernos de izquierdas para con los de derechas, y no han hecho nada ni los unos ni los otros, y por lo tanto es una responsabilidad compartida de los diferentes gobiernos y presidentes que han pasado por Moncloa para con la defensa del marco territorial del Estado español. Y por lo tanto no deberían de mirar fuera de si son defendidas o no por la OTAN o por Estados Unidos o por el Reino Unido las ciudades de Ceuta y Melilla. Si no sería capaz de España de defender Ceuta y Melilla de cualquier amenaza potencial que exista. Por ejemplo, ¿por qué demonios Ceuta y Melilla no estaban dentro del marco de Schengen cuando podían serlo? Eso significaba poner una valla importante, es decir, una frontera física en el ámbito de Ceuta y Melilla para con Marruecos. Pues hágase, porque no es el caso en el que la circulación libre sea entre los peninsulares y los ceutís y melillenses. Ese debería ser un elemento. Los gibraltareños tenían una valla, ¿no? Y quería ponerse una frontera física como si fuera una frontera exterior de la Unión Europea en el término de la oportunidad del Brexit. También Gibraltar ha tenido una economía próspera porque no se aplican los mismos principios para la libertad económica para con Ceuta y Melilla. Pero, siguiendo una idea, vamos a hacer un avance un poquito más allá. Siguiendo la idea de Fernando Díaz Villanueva, que saltándose la torera del Tratado de Utrecht, es decir, la discontinuidad de la historia, establece la idea de que Gibraltar podría ser un Mónaco moderno y ahí sería una oportunidad de oro para una vinculación más estrecha con el ámbito de España, desde la independencia formal de un principado de Mónaco en Gibraltar y que establecería una dialéctica como Mónaco establece con Francia. Bueno, podríamos ahí establecer la idea de que Gibraltar sería un modelo de referencia económico para Ceuta y Melilla, que establecerían un marco de referencia independiente como República del Rif, ¿eh? Y con los territorios de la soberanía española, incluyendo la isla de Alborán. Un Estado amigo, no diré títere, un Estado amigo que defender desde el ámbito de España. Si no se quiere defender directamente desde España, se puede establecer un daño horrible para con Marruecos, porque siempre se puede hacer chinitas, lo mismo que cuando envían ciudadanos a través de la baña, siempre se les puede establecer, vale, ya que venís, os vamos a dar un curso de liberalismo, de democracia, de constitución, de derechos humanos y de cómo se hace una buena vida, un poco como intentaba hacer la radio Voice of America o Free Liberty, Europe Liberty, desde antenas en Europa Occidental para con el marco de Europa Oriental en el marco de la Guerra Fría. Pues estas cosas siempre se pueden hacer, inteligencia, emoción y ganas de ser justos. Porque el otro siempre juega y parece que España no quiere ni defender Ceuta y Melilla, ni hacer actuaciones asertivas para con Marruecos, ni simplemente bueno establecer ese marco de referencia para con una defensa sólida. Y simplemente utilizar el ejército para una supervivencia interna, para el producto alimenticio y para establecer esa idea de que haya un equilibrio territorial dentro del ámbito del Estado y establecer. Por eso quería establecer un conversatorio con alguien del Congreso o del Senado. Esperemos que próximamente sea posible establecer una situación de dibujo de cómo está el marco de las Fuerzas Armadas en el Estado español. Pero aquí está mi reflexión de fondo, que es no fíjense, no fíjense ustedes en si la Ceuta y la Melilla españolas están defendidas por la OTAN o papá pitufo, sino España es capaz de defenderlas. Ahí tienen la cuestión. Y sin más, es que ricasco agur berbat. Beti helpian.